Cosas de asociaciones. ¿Podemos solicitar en un consejo escolar de centro la evaluación del profesorado? ¿Cómo podríamos hacerlo? Muchas gracias. Solicitar sí, y claro, la evaluación del profesorado, vamos a ver, depende de cómo la queramos hacer. Si se plantea la evaluación del profesorado en cuanto a lo que es cómo funciona el centro educativo, por el sector del profesorado, cómo está respondiendo, cómo está implantando los programas que están en el centro y, bueno, en fin, todo lo que el centro educativo haya decidido poner en marcha, por supuesto que sí, al igual que también se puede evaluar esa forma de actuar de las familias, del alumnado y de la propia administración. Si la cuestión es intentar evaluar a un docente de forma individualizada, el Consejo Escolar no tiene competencias para ello. De hecho, la evaluación del profesorado es una autoevaluación voluntaria en este momento. Es algo que puede hacer el propio docente y el propio centro. Pues existen mecanismos por los que de alguna manera evaluar la función docente que no son competencia propiamente dicha del Consejo Escolar, aunque está claro, se pueden plantear procesos de evaluación de cómo funciona el centro en muchos aspectos. Si lo que queremos, como digo, repito, es evaluar individualmente a un profesor, eso es un proceso mucho más complejo y que obedece a otro tipo de parámetros. La administración es la que tiene que entrar ahí y además hoy por hoy, como digo, la evaluación no es un proceso obligado, algo que las familias no compartimos, porque la evaluación docente debería de ser un proceso mucho más regulado de lo que tenemos en este momento y con una serie de condicionantes, no para evaluar al profesorado de manera que a nada que detectemos cualquier disfunción automáticamente aparezca alguien diciendo a este profesor hay que echarlo, ese no es el camino, sino la evaluación tiene que ser una evaluación para meternos en un proceso de mejora constante y por tanto detectar errores, buscar soluciones a los errores que se están cometiendo, bien normalmente grupalmente o también individualmente, pero con espíritu de aportar soluciones para mejorar lo que no está funcionando bien, ¿vale? Ahora bien, plantear el debate de que hay que ir un poco más allá en la evaluación del docente dentro del que es el Consejo Escolar, claro que sí, ese debate se puede tener y evaluar el centro globalmente considerado, eso por supuesto. De hecho hay centros que lo están haciendo, hay cuestionarios, la administración es cuestionable el tipo de cuestionarios que nos está mandando a las familias, pero lo que es la Consejería de Educación está haciendo ya encuestas de satisfacción, digámoslo así, nos trata más como clientes que como parte de la comunidad educativa, es un poco por qué lo cuestionamos, pero está haciendo preguntas sobre cómo funcionan las cosas y hay centros educativos que tienen establecidos procesos de autoevaluación del centro y se evalúa todo, al profesorado, a las familias, al alumnado, pero siempre en términos globales, en términos individuales la cosa es muy distinta. Hay una pregunta que ha llegado y que no, en principio no tiene ninguna relación, pero seguro que alguna persona las asocia, porque, pues a veces no hay evaluación y a veces pasa lo que preguntan. Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber qué podemos hacer cuando un profesor, que sabemos que es problemático, que lo hemos denunciado a la inspección, pero se tapa todo el tema. ¿Qué se puede hacer? Gracias. Bueno, depende de lo que esté pasando con ese profesor o profesora y qué es lo que se entienda por un problema. Normalmente cuando los padres o las madres o incluso los propios compañeros de este docente o de esta docente hablan en estos términos es porque existen problemas a la hora de que esa persona pueda hacerse con las clases, de que desarrolle una función docente que permita un aprendizaje correcto del alumnado, que tenga unos niveles de progreso con todo su alumnado altos y que, de alguna manera trabaje en equipo con el resto de los docentes, hay una serie de cuestiones que están asociadas normalmente a este tipo de expresión de que es un profesorado problemático. Si la inspección está informada y ha hecho una averiguación de cómo está funcionando y no ha decidido no actuar,
Claro, se dice en la pregunta, se tapa todo. Habría que saber exactamente a qué se refiere con tapar todo, porque puede ser que la inspección educativa no haya detectado realmente esos problemas en la medida en la que alguien piensa que existen. Por tanto, no es que tape nada, simplemente entiende que no debe de ir más allá de las averiguaciones que haya hecho. También es verdad que todos hemos conocido a algún docente, porque en todas las profesiones hay un porcentaje de personas que no funcionan, no hacen bien su trabajo, pues que realmente no está cumpliendo con las expectativas que el centro, las familias, sus propios compañeros y compañeras tienen, y que a veces estos procesos pues no llegan a buen término porque son personas que pueden pertenecer a la plantilla del centro, por tanto tienen derechos consolidados, moverlos del centro no es fácil, pero tampoco mover a alguien de un centro sin solucionar el problema es una solución. Y por otro lado, pues claro, cuando alguien de alguna forma tiene esa cierta seguridad de que su puesto de trabajo no está en peligro, pues las recomendaciones, las peticiones que puedan llegarle de terceros, puede hacer caso omiso de ellas. Y también es verdad que la administración no tiene tan fácil eso de sancionar a un docente y mucho menos sacarlo de la profesión docente si es que fuera el caso más extremo y tuviéramos que llegar a él. Desde luego, hablar con la inspección directamente por parte de las asociaciones de padres y madres es un camino a tener en cuenta, porque puede ser que se nos diga que la inspección está de alguna manera al tanto de lo que está pasando, pero puede no haber escuchado nuestra visión de la situación y conviene hacérsela llegar en primera persona. Por tanto, si no se ha hablado directamente con la inspección del centro, solicitar una reunión y la inspección tiene que tenerla. Si la inspección es conocedora y nosotros entendemos que lo que está sucediendo es grave, pues entonces tendremos que acudir a otras instancias. Dependiendo de lo que pase, nuestro interlocutor puede ser la Dirección de Área Territorial, que estaría por encima, por supuesto, de la dirección del centro y de la propia inspección, e intentar hablar con la Dirección de Área Territorial, exponerle el caso, que muy probablemente ya conozca, porque si la inspección ha intervenido, puede haber enviado normalmente un informe de lo que ha pasado, de lo que está pasando en ese centro, pero en cualquier caso no está de más hablar con la Dirección de Área Territorial. Si la situación no es solamente un problema de funcionamiento, sino que pueden estarse vulnerando derechos del alumnado, pues entonces a lo mejor la vía es otra y en algún caso muy extremo, pues esa vía nos puede conducir a realizar otro tipo de actuaciones legales en defensa de los derechos del menor. Una pregunta así, sin más datos, es muy complicado encauzarla, sí, pero creo que he tocado un poco todos los caminos, ¿no? Es decir, primero delimitemos bien, segundo veamos si la inspección solamente ha sido informada de una parte y no nos ha escuchado, vayamos a hablar, y si no funciona, pues entonces vayamos o bien a la Dirección de Área Territorial o pidamos asesoramiento legal. Si pedimos asesoramiento legal, cuidado con los pasos a dar. Primera lógica es acudir a la Asociación de Padres y Madres. Si es la propia Asociación de Padres y Madres la que está implicada en esto, pues obviamente ya es la que está actuando. Paso siguiente, hablar con los servicios jurídicos de la Federación para ver los pasos correctos en función de lo que está ocurriendo, ¿vale? Seguro que hay muchas historias detrás de todo este tipo de consultas largas que lógicamente no caben en una pregunta breve, ¿no? Pues caben, pero no se puede llegar a la casuística concreta de lo que le está pasando a esta persona, ¿no? Y eso más complicado. Eso sí que es labor de hablar con la Federación y decir, mira, el caso concreto de lo que está pasando es este. Y a partir de ahí, por supuesto, pues el servicio jurídico, los simples servicios de asesoramiento de la Federación puede encauzar mejor esa casuística concreta de ese centro o de ese docente de lo que esté pasando, ¿no? Porque no hay dos casos iguales, ¿eh? Quien piensa que hay dos casos iguales, no los hay. No los hay. Bueno, pues vamos a pasar a la tercera pregunta que nos ha llegado. A ver, que no la escucho. Una duda que tenemos las familias es si podemos grabar el festival o actuación en la que están nuestros hijos. ¿Podemos hacerlo si el uso es doméstico? ¿Nos pueden prohibir que grabemos? ¿Qué tienen que hacer las APAs para poder grabar una actuación? Gracias. Consulta de voz conocida. Bueno, el centro ya de por sí, cuando realiza la matriculación, la mayoría de ellos, por no decir que yo ahora mismo es lo habitual, la excepción sería no hacerlo, está planteando ya la petición de permiso para ser grabado y para ser fotografiado.
Lo que ocurre con un niño o una niña cuyos padres no dan este permiso es que obviamente en todo aquello que sea una grabación o una fotografía grupal no va a participar, no puede participar o no puede ser grabado. Habrá que ver, porque aquí no se trata de excluir a nadie de la participación de los eventos, en qué medida eso está presente. Por tanto, lo primero que tiene que hacer la Asociación de Padres y Madres es preguntar al equipo directivo, a los tutores de los alumnos que van a participar, si esta actividad que se pretende grabar tiene algún niño o alguna niña cuyos padres o madres hayan expresado por escrito que no se les puede grabar ante la petición del centro de que se manifiesten sobre ello. Si no ha existido esa petición, debe hacerse. Y si algún niño o una niña no puede ser grabado porque sus padres o madres no lo permiten, pues lo que puede ocurrir es que obviamente se dé permiso para grabar el espectáculo, pero todas aquellas imágenes en las que en un momento determinado aparezca este menor y se le puede identificar, deberán ser borradas y no podrán ser difundidas. Esta es una seguridad clara, porque si lo difundimos podemos tener problemas legales, porque obviamente difundiríamos imágenes de un menor sobre los que no tenemos derecho para poder hacerlo. Incluso aunque sea de consumo particular, porque dice, bueno, es que solo lo voy a ver en casa, ya, pero esto no es una situación que cambie sustancialmente las cosas. Obviamente la repercusión legal, en el caso de que tuviéramos una denuncia por parte de los padres de los menores, no será la misma si la difusión ha sido en un ámbito cerrado de un domicilio, así se ha hecho una difusión pública. Obviamente que no va a ser el mismo, ¿no? Pero si un menor no puede ser grabado, no puede ser grabado. No es una cuestión de que luego yo lo voy a ver solo en casa. Esto es una cuestión secundaria, porque se prohíbe la grabación de esos menores o el fotografiado, o sea, hacer una fotografía a esos menores, y por tanto no se puede. Claro, lo que no podemos llegar es en sentido contrario a que por un menor o por padre, una familia que quiera que un menor no sea grabado, todos los demás menores no puedan ser grabados por sus familias. En, por ejemplo, festivales de Navidad donde pues todas las familias quieren tener un recuerdo. Lo que está claro es que esas familias tendrán que firmar un compromiso de eliminar todas las grabaciones que afecten a ese menor si existiera, y habrá que especificarlo y decírselo a sus padres o madres. Y en cualquier caso, en función de la situación, si existen dudas legales sobre cómo actuar, pues explicar el caso concreto a la Federación para que el servicio jurídico explique exactamente qué tipo de actividad se está haciendo. Por ejemplo, si la Asociación de Padres y Madres va a poner en marcha una actividad que ya no es propiamente del centro, sino una extraescolar, una función de teatro, una salida cultural, y se pretende grabar lo que se haga para luego difundir las actividades de la asociación, pues será la propia asociación la que tenga que pedir permiso a todos los padres y madres de los alumnos participantes para que lo den, de manera que estos menores pues queden a salvo de esa grabación si sus padres no quieren que se realice. Y habrá que tener en cuenta una cosa: ¿quién tiene la patria potestad de los menores? No basta con la firma de uno solo, a veces se dice que sí, no es verdad, deben de firmar ambos padres, porque puede haber firmado uno y el otro no da su consentimiento, y entonces estamos en un lío. Partimos de la base siempre de que las familias, bueno, se tiende a pensar, las familias están juntas, esto no es así, hay familias separadas que tienen la patria potestad ambas, porque si uno no lo tiene, por tanto ya no hay que pedir ningún permiso, ya no tiene patria potestad, pero si lo tienen los dos hay que pedirlo a los dos. Es decir, cuidado con esto porque nos puede llevar a un jardín, pero siempre intentando tener una actitud positiva y de que las familias puedan tener un recuerdo de lo que sus hijos hacen. No limitar a la mayoría por una minoría, sino de preservar los derechos de la minoría. Uh-huh. Pues bastante más complicado de lo que me parecía a mí en principio. De lo que parecía, ¿no? ¿Verdad? Y de lo que habitualmente hacemos, porque entramos a saco con la cámara, hasta el punto de que muchas veces entramos a saco, no vemos la actuación porque no nos retiramos la cámara de Solo hace falta ver lo que ocurre en los medios de comunicación. Es decir, un medio de comunicación está grabando algo y automáticamente las caras de los menores salen todas pixeladas para evitar problemas, ¿no? Es decir, que esto... ¿y por qué? Pues porque no tienen los permisos de sus padres para que las imágenes de esos menores salgan, ¿no? Sí. Los adultos es distinto, y aún así, dependiendo de lo que estemos grabando, pudiéramos no tener derecho a emitir imágenes de los adultos, ¿no? Dependiendo de lo que estemos grabando. Claro. Pero bueno, los menores tienen una especial protección.
cosas de asociaciones.